Muy buenas tardes para todos. Yo soy Marcela Isaza Peláez, soy la directora de la Asociación de Exalumnas La Enseñanza y como institución somos los creadores del programa Juanitas, que con toda seguridad hoy tenemos bastantes Juanitas conectadas hoy. Una institución que forma personas para ser cuidadoras y dentro de la estructura del programa tenemos unas conferencias mensuales en las cuales hablamos de diferentes temas en torno al cuidado, para nutrir el conocimiento de las Juanitas, pero también para el público en general. Entonces, quienes llegan por primera vez, bienvenidos. Quienes son usuarios recurrentes de esas conferencias, bienvenidos también. Quienes son Juanitas, bienvenidísimas, bienvenidísimos. Es un gusto estar nuevamente por acá con ustedes. Hoy vamos a tener una conferencia que, como dije hace unos minutos, me llena de ilusión, porque cuando hablamos en torno al cuidado, hablamos mucho de cómo también me cuido yo a mí mismo, cómo yo encuentro maneras de vivir mejor. Y me da un gusto inmenso presentarles a las dos personas que tendremos hoy en la conferencia. Marta Eugenia Morales Vélez, si no recuerdo mal el apellido, es docente del programa de Juanitas, es docente del componente de formación del ser, que es una parte fundamental en nuestra formación de Juanitas, y está además en un lugar muy especial de mi corazón. Y Francisco Ochoa, ya ahora Martica lo va a presentar con mayor detalle, y Pacho también se va a presentar. Yo a Pacho lo invité cuando planeamos en esta conferencia porque tengo el gusto de conocerlo hace un poquito cerquita de 6 meses. Por azares de la vida resultamos interconectados por un montón de personas a nuestro alrededor y me impactó positivamente la manera en que Francisco ve la vida y vive la vida. Entonces, por eso hoy queremos hablar de qué es sentirse joven y qué es vivir sin edad. Que la edad solo sea un número en la cédula, pero cómo nosotros logramos a través de la manera en la que vemos la vida y la vivimos, vivir todos los días. Entonces, sin más preámbulos, Marta, Pacho, gracias de verdad por estar con nosotros, a ustedes gracias por conectarse. La conferencia queda grabada para quienes deseen verla después o compartirla, y en el chat les acabamos de compartir un formulario de asistencia. Estas conferencias todas tienen un certificado. Les llegará el certificado solamente a las personas que diligencien el formulario de asistencia. Lo vamos a compartir varias veces en el chat para que por favor lo diligencien durante o al final de la conferencia. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos, gracias y adelante Martica y Pacho. Bueno, buenas tardes. Es un gusto infinito poder estar en este espacio maravilloso para hablar de sentirse joven, el arte de vivir sin edad. Hace un tiempo leí en un libro de Morris West, Las sandalias del pescador, cómo Lakota, que es un arzobispo ucraniano que había pasado años prisionero en un gulag soviético, hablaba de su mamá como una mujer, una anciana venerable de 35 años. Obviamente estamos hablando de otra época, porque si hablamos ya hoy, vamos a entender el sentido, esa génesis de esta charla, de esta conferencia. La expectativa de vida hoy es precisamente de 72 años, aunque se dice que cuando una persona se jubila, tiene como, no sé, como que mágicamente la vida le regala otros 20 años. Obviamente estamos hablando de estadísticas. Entonces yo me jubilo de 52 y 60, 57, 62 y hay como un periodo adicional, ese bonus track que nos regala la vida y que podemos disfrutarla. Es decir, el mundo está cambiando de una manera silenciosa. Cada vez nacen menos niños, esta renovación generacional está definitivamente en descenso, pero radical. Entonces vamos a ser más las personas que vamos a vivir más años y se espera que más o menos en unos 20 años, 1 de cada 6 personas esté teniendo más de 65 años. Entonces, aquí, para darle inicio ya, contexto a este conversatorio con una persona que de verdad, como dice Marcela, los va a enamorar, por eso está aquí, hay que hacernos una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con todos esos años de vida? Si vamos a vivir más, si ya nos lo está diciendo y nos lo está corroborando las Naciones Unidas en todas sus estadísticas y estudios, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora sí, voy a hablar del paso del tiempo.
de esa sociedad que nos mide la vida con edades, con cifras, con calendarios, pero definitivamente la juventud no está en un número, está en la actitud con la que se vive cada día. Y por eso, Pacho Ochoa, esta persona que es referente para todos nosotros hoy, tiene una trayectoria profesional amplia y es de una humanidad profunda. Profunda y le agrego, inspiradora. Francisco Ochoa, Pacho Ochoa, como lo conocemos desde muy joven, combinó estos dos caminos que suelen ser muy exigentes, la vida académica a muy temprana edad y el mundo laboral. Estoy hablando de 18 años, cuando apenas era casi, o mejor dicho, era un niño. Empieza con estas responsabilidades, con una agenda muy apretada, porque fue escalando posiciones en el campo empresarial muy importantes y fuera de eso ha sido coautor de 2 libros y en este momento está escribiendo el tercero sobre el proceso de valoración de servidumbres. Un tema complejo, pero estos libros han sido referencia. Entonces, este es más o menos un esbozo pequeñito de la parte profesional y de ese trayecto de Pacho, pero ahora dejemos que él nos hable realmente de su filosofía de vida. La edad no la definen los años, la define la persona. Entonces, Pacho, me acuerdo que cuando nos entrevistamos o nos reunimos a conversar muy delicioso, inició la charla con esta frase: debemos mantenernos ocupados, porque la desocupación solo da lugar a cosas que no tienen valor. Pacho, buenas tardes, qué felicidad que compartas todo eso que tenemos para aprender, así es que adelante. Bueno, Martica, Marce y queridas asistentes, muchas gracias. Me siento muy complacido de estar con ustedes. Aprecio mucho los buenos comentarios y me comprometen mucho más para tratar de tocar un poquito corazones y tratar de compartir con ustedes mi vida, que me siento muy orgulloso de los cambios que he hecho, de las cosas que estoy haciendo, de lo que he aprendido, de lo que estoy aprendiendo todos los días de una manera insaciable, inacabable, y de la aventura tan interesante que he logrado hacer de estos años cuando uno ya empieza a ponerse grande y vivir, pues diría, muy, muy útilmente, muy felizmente, muy activamente. La realidad es que yo mismo me admiro. Jamás pensé que podía llegar a esta etapa de mi vida haciendo tantas cosas tan interesantes. Y me admira y me siento feliz de lo que hago. Pues honestamente tengo una vida plena, feliz, llena de alegría, de actividades que me llenan el corazón, que me entretienen sobremanera y me hacen darle sentido a la vida y a cada minuto y a cada cosa que hago. Tratar de aprender, tratar de transmitir, tratar de compartir, tratar de abrazar y de dejarme abrazar, de compartir con quienes están a mi lado. He hecho mucho intencionalmente por llegar a este punto y las cosas se han ido dando de una manera, pues digamos que inicialmente uno cree que espontáneas, pero de pronto es que uno sí le da la cuerda y da los medios y proporciona la manera de que se vayan dando. De todas maneras, sí, me siento plenamente feliz con mi estilo de vida. Pacho, vamos a poner en contexto toda esa plenitud y todas esas actividades de las que estás hablando. Después de tener una vida y un ritmo laboral, una agenda absolutamente copada, casi que buscar la hora 25 para poder cumplir con tantas actividades, ¿cómo hace una persona para llenar ese espacio, para que ese tiempo no se le vuelva vacío, no se le vuelva simplemente, casi que podríamos decir, estoy encartada con el tiempo? Ahora, después de todo eso, ¿cómo se empieza a reestructurar la vida? ¿Cómo se empiezan esas actividades? ¿Cómo se crea esa agenda vital de plenitud, esa segunda oportunidad, digámoslo así?
Bueno, Martica, hombre, lo primero es que mi vida fue pues mi vida laboral, que todavía no la he terminado y no quiero terminarla nunca, fue muy activa, muy intensamente activa. Hoy trabajo, pero más en lo que me gusta, en lo que me llena más el alma. Y lo hago pues con mucha devoción. Soy evaluador y trabajo en temas muy profundos, muy académicamente interesantes, que me llenan de conocimiento y me hacen muy feliz haciendo lo que hago. Pues literalmente me satisfacen plenamente y le brindo a mis clientes y a la sociedad, creo, un servicio muy importante, y eso me llena. Entonces, hace mucho rato, recuerdo que haciendo deporte, que ha sido una de las pasiones toda la vida, y hoy a las 5:30 de la mañana estoy bañándome, organizándome para irme al gimnasio a las 6 a hacer deporte con una barra de sardinos y sardinas encantadores. Entonces empecé a pensar y dije, bueno, algún día voy a llegar a una edad donde esté más grande y yo necesito prepararme. Bueno, ¿qué necesito poner en ese maletín de viaje? Y dije, bueno, me tengo que llenar de hobbies. Por fortuna, ya había desarrollado varios hobbies interesantes, y ojalá se contagiaran de ellos, ¿no? Uno, viajar. Y viajar no necesariamente es lejos. Lo he hecho muy lejos, pero también muy cerquita. Dentro de la ciudad hay paseos maravillosos, museos, parques, plazas, bares, tertuliaderos, bibliotecas, parques urbanos, bellezas arquitectónicas. Pues nuestro centro de ciudad tiene unas joyas y unos sitios estupendos. Me gusta mucho descubrir comidas y aprendí a ir a sitios, hombre, donde venden el mejor chicharrón en Envigado, donde Gloria, donde venden la mejor sobrebarriga en Envigado, en la curva de Robledo. Y en torno a ese tipo de cosas, comencé a hacer grupitos de amigos. Vamos a almorzar esto, salgamos que en tal sitio venden un cóctel muy bueno, en tal otro sitio venden la mejor pizza de X cosa, en otro sitio venden los mejores chinchulines, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, ese fue un hobby, pues, no llamémoslo hobby, una actividad que entretiene mucho, que permite socializar y que permite, digamos, salirse uno de la rutina, y hacer cosas agradables, que no todo sea academia, que no todo sea pegado de un libro. He desarrollado, pero desde hace años, actividades de juegos, principalmente. Me encanta el parqués, entonces monté mesas de parqués, tengo grupos de amigos que nos sentamos a jugar parqués una vez al mes, 2 veces al mes, tertuliamos, nos tomamos unos aguardienticos bien conversados, bien rico, y nos reímos de los 10.000 pesos que vamos a perder esa noche. Otro valor, porque lo considero que es un tesoro inmenso, es la gran afición por estudiar, y no necesariamente de los temas en los cuales trabajo, sino de mil cosas que desaparecen y que va descubriendo en la vida. Me encanta escuchar al que sabe de cualquier tema. Al buen zapatero me encanta que me cuente cómo hace su trabajo. Al buen lustrabotas me fascina oírle sus historias. De igual manera, al médico, al psicólogo, al físico, al matemático, me encanta escucharles sus historias y aprendo mucho de ellos, y me motivan mucho a leer y a investigar sobre esos temas, sobre los temas que ellos tratan. Sí, una pregunta no. Aquí vamos a tener una continuidad porque hablaste de los juegos y yo sé que hay un hobby también muy especial y que convoca, pero quiero enmarcar que esas respuestas que nos has dado desde el principio siempre habla de grupos, de mucha gente o de poca, pero es decir, no solo. Habrá algunas actividades pues que se hace solo, está bien, pero estás hablando con amigos, con los sardinos, el gimnasio, el parqués. ¿Cómo es lo del rompecabezas, por ejemplo? Bueno, esa pasión, porque es literalmente una pasión, comencé a desarrollarla, yo creo que muy recién casado. Con mi señora era fanática, entonces pasábamos noches enteras
pegados de un rompecabezas, noches enteras. En esa época había que traerlos, pues, porque no sé, aquí en Colombia era muy difícil encontrar rompecabezas buenos, en fin. Y disfrutábamos mucho, tertuliábamos, y en momentos, digamos, de angustia laboral, porque todos tenemos días tristes, días de angustias, días de problemas y dificultades, encontraba que esos rompecabezas eran una inmensa ayuda, porque me absorbían tanto, me exigían tanta concentración, que literalmente me salía del problema. Es decir, lo ignoraba y me metía en otro mundo. Me obligaba a concentrarme, me obligaba a ser muy observador, porque una de las necesidades físicas, habilidades físicas que exige un rompecabezas es apreciar muy bien las figuras, el color, la coordinación, los tonos del azul, los tonos del moradito, para poder juntar las fichas. Entonces, me exigía mucha concentración, me exigía total sentido, todos los sentidos puestos en la fichita que estaba buscando, y me entretenía y encontraba que me relajaba absolutamente, porque me abstraía totalmente del tema cotidiano de la angustia. Mis hijas se volvieron unas rompecabezas tremendas. Mis nietecitas ya nos ayudan a armar rompecabezas, y se nos volvió una pasión. En una casita de campo que tenemos donde vamos los fines de semana, no falta la mesa con el rompecabezas de 1.500 fichas, y bienvenido todo el que pone una u otra ficha. Agrego también al tema de los rompecabezas, que es otro tema que por muchos años, pues digamos por las obligaciones laborales y familiares, lo ignoré o lo abandoné. Recuerdo mucho que de niño íbamos mucho al cine, al matinal, a las 11 de la mañana. Sí. Bueno, hombre, algún día dije, bueno, qué rico volver al cine, ya cuando las hijas están un poquito más grandes, que no había que estar todas las noches al lado de ellas, etc. Y se volvió un entretenimiento maravilloso, maravilloso. El cine es un arte estupendo. Las crispetas con que se acompaña el cine son maravillosas. Me gustan las series de Netflix o de estos programas de televisión paga, pues, o cable. Correcto. Pero prefiero salir a la sala. Prefiero salir a la sala por mil razones. Una de ellas por las crispetas. Además, detrás del cine entonces van temas, hombre, la opinión de los expertos. Me he entrado a foros, que hay varios en la ciudad buenísimos. David, por ejemplo, tiene un cineforo todos los lunes que es una maravilla, gratuito, ¿cierto? Entonces empieza uno a aficionarse, a aprender a mirar de los que saben, a aprender a apreciar lo que uno no apreciaba en principio. Me fascina y les recomiendo. Hombre, Cine Colombia tiene un área, una sección que se llama Cine Alternativo, con arte, con películas clásicas, con películas, con documentales de historia, y entonces ahí comienza otra pasión, que es estudiar historia, lo que me daba tanta brega en el colegio, y seguramente fruto de la presión y de la nota, no lo hace uno con el gusto, pues me volví un aficionado tremendo a los temas de historia, y he estudiado mucho y leo mucho. De hecho, mis libros favoritos hoy son novela histórica, y estoy en clases en EDAFIT, estoy en clases particulares con sabios de la historia, y cada día salgo con 10 libros más recomendados y con la baba chorreada, literalmente, de poder tener el gran placer de admirar y de presenciar y de escuchar a personas tan documentadas y tan conocedoras de temas tan lindos. La historia de Egipto, los persas. Estoy en este momento estudiando la Ruta de la Seda. Créanme que yo salgo de una clase y me preguntan, ¿cómo te ves? Feliz. Es que, pues, por Dios, estoy llenando mi alma de conocimiento y satisfaciendo mi querer y mi ambición. Y eso igualmente entonces me motiva a uno a tratar de viajar, a tratar de visitar esos sitios. 2, a buscar los libros, las fuentes. 3, entonces ya detrás de los libros se empiezan unos temas, y es que me parece
yo he llegado a un punto de la vida donde mi señora lamentablemente falleció, mis hijas por fortuna se casaron y se fueron, pero que estuvieran pendientes de mí, así que literalmente una de mis tareas importantes fue, bueno, yo tengo que tratar de llenar, no de rellenar, sino de buscar espacios donde pueda socializar, donde pueda hacer los hobbies que me gustan, donde llene el alma, donde haga actividades que me ayuden a formarme, que sacien mi sed de conocimiento y de gusto por tantas actividades. Entonces, bueno, los viajes, los cursos, los libros, los clubes de lectura. Estoy recientemente ingresado a un club que estamos absolutamente felices por el conocimiento que nos imparte y por la posibilidad de socializar, de compartir una copa de vino hablando del autor, del momento, de las otras obras, de los antecedentes, de las consecuencias. Bueno, entonces, digamos que en una palabra, Marta, te tendría que decir que el tiempo no me alcanza. Tengo que manejar. Correcto. El tiempo no me alcanza. Además, hay otra pasión que conservo. Creo que la primera clase que dicté en mi vida la dicté como a los 15 años, con unas vecinitas que iban a un granerito que tenía mi papá y le preguntaban que sí, que como a mí me iba bien en el colegio, que si yo daba clases, que si le podía ir a explicar geometría o analítica a la niña. Y entonces, pues, uno con esa necesidad en esa época de la vida, empecé a dictar clasecitas a las niñas y a los niños del barrio. Y eso se me convirtió en una pasión. Creo que llevo más de 50 años con la tiza en la mano y continúo hoy aún dictando clases nacional e internacionalmente. Mañana tengo una conferencia en Bogotá de diente justamente sobre la valoración de servidumbres. Y porque, pues, y aquí vale la pena una pequeña anécdota. ¿Por qué amo tanto el tema de la docencia? ¿Por qué llegamos a un punto en la vida tan maravilloso en donde Dios me ha dado tantísimo conocimiento que la mejor manera de decirle gracias es compartirlo? Es tratar de formar personas en muchas habilidades que yo he logrado con tantos años de experiencia y tantos años de estudio. Y lo hago con inmensa devoción y con inmenso cariño, en el sentido pleno, no solamente de transmitir conocimiento. El conocimiento está en los libros, está en la web. Más que eso, lo que me he propuesto en los últimos años, más que ser profesor, es ser maestro, es enseñar a actuar correctamente, éticamente, a tomar decisiones en puntos críticos de esta temática de valoraciones. Pacho, Juanitas, la Asociación de Exalumnas de la Enseñanza, tiene un programa hermoso, maravilloso, que ha crecido y va a seguir haciéndolo, formando cuidadores, formando seres como ángeles de la guarda que acompañen a otro ser humano que necesita que le tiendan su mano, tender la mano, como decía Santa Juana del Estonac. Cuando hablamos de agendas apretadas, de agendas que son supremamente ajustadas, podemos recurrir a una cuidadora. Podemos o también mencionar las personas que por una u otra razón están solas en su casa, porque también perdieron un ser querido, sus hijos ya se fueron y demás. Y están pensando, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo hago para sacar un poquitico de tiempo para mí cuando casi que todo se lo tengo que dedicar a otro? Yo veía ahora cuando hablabas de los juegos de mesa, el armar el rompecabezas me parece absolutamente maravilloso porque convoca. Cualquier persona que llega puede poner una fichita, puede seguir complementando eso que yo inicié. Entonces, en este contexto, las personas que tienen ahora una agenda que no pueden dejar a un lado, que también hablemos, como se dice ahora, ya están grandes, ¿cómo le dirías tú
que empiece a reorganizar, que empiece a crear esa agenda, que empiece realmente a descubrir que sentirse joven es un arte. Pregunta, ¿es una actitud? ¿Es una decisión? ¿Y cómo inicio? Aparte, ahora dijiste una cosa muy especial que me llama poderosamente la atención. Y es, o la tengo acá más bien, la voy a recordar porque ya Pacho me lo había dicho, y es el cuidado personal. Pacho dice, yo me levanto, me baño, me afeito, hay algunas veces que no lo hago porque prefiero que mi piel descanse, pero siempre estoy como un lord. Y si no, miremoslo como está este muchacho, pues aquí de organizado y de hermoso. ¿Por qué? Porque es el principio, es el primer paso para empezar a crear esa agenda. Entonces, vámonos a estas personas que te acabo de mencionar, a esas Juanitas que necesitan empezar a crear una agenda. De pronto, no con muchas actividades, pero algunas que las saquen de ese acompañamiento, por no decirle de esa rutina. Entonces, a ver, Pacho, decisión, actitud y cómo empiezo. Martica, yo creo que lo primero es esa actitud, es querer hacer cosas y querer hacer cosas que sean productivas. No solo que nos ocupen, sino que nos aporten, que nos llenen de elementos positivos, que nos hagan mejores, más conocedores, más hábiles, mejores amigos, que nos ilustren sobre una película, sobre un libro, sobre una conversación. Las tertulias me parecen maravillosas, pero he tratado, pues, y quiero públicamente, sobre todo en esta época, pues, tan convulsionada que vive nuestra amada república, hombre, evito en lo posible temas políticos, porque dolorosamente son más negativos que positivos. Y cuando paso por algún centro comercial o por las cafeterías de Carulla, veo esos grupos de colegas, 8 días hablando, pues, del tema del día, que todos los días es el mismo tema de Petro y compañía. Hombre, y me hago lejos para evitar caer en la tentación de sentarme en eso. No quiero hacer eso. Quiero hablar de temas positivos, quiero hablar de temas aportantes, ilustradores, capacitantes, de investigación, de desarrollo, de cultura, de arte. No necesitamos ser muy hábiles. Siempre habrá gente dispuesta a nuestro lado que quiere sentarse, conversar, jugar la partida de parqués, jugar el ajedrez, armar el rompecabezas, cambiar el libro, cambiar la revista. Y entonces, en torno a eso, comienza uno, en la medida de lo posible, por lo menos así lo hice yo, y dije, bueno, yo no quiero ser un viejo echado, ni que huela maluco, ni que tenga apariencia de abandono. Me propuse desde el primer día, y esto tiene mucho que ver con la ausencia de mi señora y la de las hijas, que fue casi simultánea. Hombre, a ver, yo quiero sentirme bien, quiero verme bien, no quiero verme ni apachurrado ni mal puesto. A las 8 de la mañana estoy desayunado, bañado, organizado, afeitado y bien puesto. Camino, voy a la oficina, reuniones con clientes, mis clases que recibo, mis clases que tomo. Recientemente me metí a clases de natación y a terapia en piscina. Pues estoy simplemente feliz realizando estas actividades por todo lo que me aportan y por la salud que me dan. Cuando llego al gimnasio a las 6 de la mañana, 6 menos 10, pues yo creo que soy el más cumplido. Voy de lunes a viernes prácticamente tengo que tener algún compromiso muy fuerte para no asistir. Y todos los compañeritos me dicen, oh, pero es que tú vienes todos los días. Sí. ¿Y por qué vienes tanto? Porque esta reunión me llena de salud, no solo física, sino mental. El compartir con gente joven, el compartir con gente amable, con gente querida, me llena el alma. Y eso me da endorfina, además de la que genera el ejercicio. Entonces, es manera de inyectarme medicina para mi cuerpo y para mi alma, ¿cierto? Entonces, digamos lo que, sobre tu pregunta, Martica, sí, en principio es una actitud, pero también es una decisión. Quiero ser así.
no quiero verme, y mi hija algún día me dijo, papá, no, por ningún motivo te vas a quedar en la casa, a levantar los pies para que trapeen, no, por favor, para la calle, a hacer cosas, vos tenés muchos amigos, levanta grupos de amigos, de tertulias, de salidas, y vas a hacer actividades que te llenen y tener muchas habilidades y muchos conocimientos para compartir con personas conocidas y queridas, de manera que eso es lo que he logrado. Y me siento feliz del estilo de vida que he llevado, feliz de la cantidad de amigos y amigas que he conocido. Tengo novia, soy feliz, viajo con ella, paseamos mucho, disfrutamos mucho juntos, compartimos muchos momentos. Trato de disfrutar mucho a mis hijas en la medida en que sus actividades laborales se lo permitan. Trato de estar mucho con las nietas en la medida que también los horarios de sus múltiples actividades lo permitan. Y bueno, pues ya entenderán el por qué les digo que me mantengo demasiado ocupado. Hablemos un poquitico de cómo te cuidas en términos de alimentación. Ya hemos hablado del ejercicio físico y de lo que genera para tu cuerpo, pero ¿cómo haces tú para mantener también un cuerpo físico saludable y joven a través de la alimentación y otro? Bueno, mira, pues el primer elemento, como bien lo mencionabas, el deporte, ¿cierto? Lo segundo, tengo un apetito que se lo quisieron rico, digo yo. Como de todo, me gusta todo, pero entiendo que a esta edad hay que limitar un poquito el tipo de alimentos que consumimos. Entonces, hombre, trato de, pues he diseñado con ayuda de un profesional una dieta muy nutritiva, muchas verduras, muchas fibras, no me falta carne, pollo, pescado, lo voy variando, trato de hacerla lo más amena posible, lo menos repetitivo, pero lo más nutritivo, que no falte pues la proteína. Limito mucho el dulce, tengo ya tendencias a ser prediabético o diabético en inicio, entonces tratamos de manejar con mucho cuidado pues el tema de los dulces, pero trato de cuidar el peso porque a estas alturas de la vida las rodillas empiezan a ser una dificultad, entonces necesito tener movilidad, camino mucho, viajo mucho y eso me implica hacer jornadas de 8, 10, en muchas ocasiones 15 kilómetros de caminadas, entonces necesito estar en condiciones muy buenas que me permitan seguir teniendo este ritmo y esta actividad de vida. Cuando dicto conferencias, clases en varias universidades que tengo, me tocan sesiones de 3, 4, 5 horas continuas de pie, así que tengo que mantener un estado físico bastante bueno para la edad, ¿cierto? Y entonces, digamos que busco ayuda, mantengo mi control médico. Casualmente hoy estuve de visita a la internista, al menos una vez cada 6 meses, y medicinas muy puntuales, muy oportunas, y eso me ayuda a es una ayuda inmensa que podemos tener gracias al Señor, el servicio de salud y el suministro de las medicinas adecuadas para poder tener calidad de vida y ir llevando el modelo de vida que hemos trazado y que, les repito, me hace absolutamente y plenamente feliz, de manera que trato de ser muy juicioso en esos aspectos. Hablemos un poquitico mientras Martica vuelve, que yo creo que está tratando de volver a ingresar a la reunión. Todos en algún momento de la vida y sobre todo cuando nos estamos acercando a los años, digamos, de mayor edad, tenemos desbalances emocionales o tenemos momentos de bajones emocionales. Entonces hay picos en la vida en la que eso pasa. Uno es la adolescencia, otro es cuando las mujeres y los hombres entramos en periodo de perimenopausia y andropausia, otro es, por ejemplo, que puede haber sido la pérdida de tu señora. Bueno, digamos que momentos que la vida misma nos pone en los cuales la parte emocional se ve afectada y en los cuales puede ser muy difícil uno decir, ay, no, es que qué actitud tan positiva, pero espere que la vida le dé duro a ver si es capaz de ser tan positivo y tener como esa actitud, ¿cierto? ¿Cómo has manejado tú esos momentos en los cuales
la parte emocional se ve afectada para seguir conservando esta actitud frente a la vida, porque cualquier persona podría decir, no, pues es que con una vida tan fácil es muy fácil, pero también eso requiere talante, eso requiere fuerza emocional, eso requiere determinación. En esos momentos como en los cuales la parte emocional se afecta, ¿tú cómo lo has enfrentado, vivido y preparado para eso? Y yo creo que ya Martica volvió. Sí, ya la vi. Bueno, Bueno. a ver, Martica, déjame, Ok. Martica. Bueno, a ver, no crean que los momentos de dolor, de tristeza o de angustia no existen para mí, también, por supuesto. ¿Qué es lo importante? Hombre, es reconocerlos, identificarlos y tratar de asumir o tomar medidas que me permitan superarlo, no sumirme en el hueco. El día que hablaba con Martica y alguna persona cercana seguramente que me conozca, que haya conocido pues de un poco de la vida, les narro esta etapa que ya cumple como 14 años, 15 años, algo parecido. En mi casa vivíamos 4 personas, mi señora, mis 2 hijas y yo. De manera súbita, Norita se fue sin pedir permiso y en cuestión de un par de meses las 2 hijas ya estaban ambas casadas y también se fueron ambas a vivir muy lejos de Colombia, en el Reino Unido y en Singapur. Así que en pocos días pasé de tener un hogar de 4 miembros a un hogar solo, absolutamente solo. Levanté los ojos muchas veces al cielo y buscando luz y consejo. Hablaba mucho con Norita, y sigo hablando mucho con ella, que me ha ayudado infinitamente. Le dije, bueno, ¿vos qué querés hacer de mi vida? Hombre, y pues uno no cree que los ángeles existen, pero existen. Es decir, ¿y qué pensé y qué reflexioné? Dije, bueno, yo tengo 2 opciones. O vivo maluco y aburrido, o trato de vivir lo más alegre y feliz posible. ¿Vos qué querés, Norita? Y le veía la sonrisa, que no le faltaba. Pues es que un ser querido que te está llevando la mano, que te mira 24 horas al día, lo único que quiere es que tú estés bien. Ellos no están felices de que tú estés ni angustiado ni triste. Y dije, bueno, voy a ser consecuente con ese deseo. Y le dije, pues, y pensé y dije, bueno, además esto lo he hablado muchas veces con ella. Cuando yo me muera, porque supuse siempre que me iba a morir primero que Norita, le dije, bueno, cuando yo me muera, por favor, te conseguís un novio bien querido. Sí. Y se reía y me decía, no, yo no soy capaz, pero yo sí sé que si me muero, vos vas a conseguir novio. Y le dije, por supuesto, no te quepa duda, porque para los hombres es más difícil la soledad. Muy recién muerta Norita, pues estuve conversando con las hijas y hablando de estos temas. Y no solo me apoyaron en la idea, sino que me apoyaron con hechos. Y bueno, pues digamos que ese elemento, esa compañía, ha sido fundamentalmente importante en mi vida, aunque he aprendido a realizar muchas actividades solo, a dormir solo, en alguna ocasión a ir a cine solo, porque yo creo que tenemos que tratar de aprender a manejar y a disfrutar la soledad. Pues hombre, es muy placentero poder salir a comer con alguien que te quiera, que te cuide, que te sonría, que te coja de la mano con cariño, compartir unas crispetas en la sala de cine, compartir un paseo lejos o cerca y hablar de temas de interés o de cosas baladíes que también vale la pena a ratos hablar de cosas simples. He encontrado un hobby también que está muy a la mano de todos, y me ha llenado, pero infinitamente. Pues si les confieso esto, yo nunca pensé que hacer lo que les voy a contar tocara tanto el alma. En la casita de campo que tengo varios árboles, pues frutales y cositas y jardín, y me he dedicado a cuidarlos personalmente, a podarlos, a tocarlos, a arrancar las hojitas secas, las ramitas secas, los frutos deteriorados. Y he logrado entender, pues, o percibir a través de
del tacto de la naturaleza, unas sensaciones y una paz interior absolutamente asombrosa. Y todos tenemos la terraza, el balcón, las maticas que podemos sembrar y que podemos cuidar, y se vuelven literalmente compañeras de vida, y además te llenan el alma con una tranquilidad, con una placidez. El tema de las mascotas, tengo mascoticas y disfruto mucho con ellos. Yo digo que son mis psicólogos de cabecera. Hablamos y me entienden y compartimos y son parte de la vida. Entonces, les confieso, no tengo manera de aburrir. Hago demasiadas cosas agradables, ricas, amenas, entretenidas, que me llenan de salud y bienestar en el alma. Y me encanta, pues digamos, manejar una actitud positiva, porque sé que a través de esa relación, por el mundo en que me muevo, puedo influir mucho en grupos de amigos, en grupos de personas que han tenido dificultades, y a veces que conviene escuchar algún testimonio que pueda aportar y que sea positivo, que sea inspirador, que sea motivador. Y creo que esa es digamos, no es que esté haciendo el apostolado pues de la otra vida, pero si todos ponemos un granito, un poquito, para hacer al vecino y darle una ideita para que haga algo bueno, yo creo que estamos sumando y no restando. Y de eso se trata la vida, de tener la satisfacción de aportar. Qué lindo, Pacho. Antes de que Martica retome, quiero hacer un comentario, y es: mucho de lo que has dicho ni siquiera necesita una inversión económica. Es decir, muchas de las actividades que has mencionado que haces ni siquiera requieren que uno tenga muchos recursos económicos para hacer. Entonces, me parece también que es muy bonito, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. De hecho, incluso pues, en los múltiples paseos que hago, uno de ellos fue a la plazuela de San Ignacio. Y me pareció maravilloso, por ejemplo, el trabajo que tiene allí Confama. Pues primero, las joyas arquitectónicas e históricas que tiene esa histórica plazoleta, pero además, hombre, la biblioteca móvil, sentarse uno en las banquitas a tomarse el café, el jugo, a leer libros prestados. En Vizcaya hay biblioteca de Confama gratuita, con unas comodidades tremendas, los heladitos al lado, el cafecito que quieras. Bueno, sí, es decir, yo creo que es querer, hay demasiadas oportunidades. Las cajas de compensación están trabajando durísimo, activamente, en brindarnos ayudas y servicios para que los aprovechemos todos. Las universidades son abiertas. Mira, las bibliotecas, la pública piloto, la de Antioquia, la de AFID, reciben con los brazos abiertos a los visitantes. La biblioteca de las uvas, que hay varias, son extraordinarias. Otra parte en Envigado. Pacho, también en algunos momentos quiero que nos cuentes, por favor, esas tertulias que son importantes, donde se aprende mucho, pero donde también hay otras que, lejos de enseñar, literalmente te opacan, te meten en una vida como sin esperanza. Y hablabas concretamente de algunas que se dan en Carulla, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo son esas tertulias y por qué de alguna manera no es tan productiva, y por qué hay que saber seleccionar estos encuentros para realmente conseguir esa plenitud anhelada y de lo que se trata el tema el día de hoy, Pacho? Martica, la vida le va poniendo a uno cosas que, yo no sé, pues son como regalos, literalmente. Uno de esos regalos fue conocer el movimiento rotario. Y movimientos como el rotario hay muchos otros. En ese movimiento rotario hay dos esencias. Una, el fomento de la amistad. Y dos, el servicio. Es decir, son grupos de amigos para servir, punto. Y tienen dos prohibiciones sabias: ni religiones ni política. Temas prohibidos, vetados. Ok.
¿Por qué? Porque siempre suscitan discusiones enardecidamente innecesarias. Entonces, hombre, se habla y se llevan conferencias de todo tipo, formadoras, ilustradoras, científicas, técnicas, etcétera, etcétera, pero no a discutir ni de política ni de religión. En eso nunca nos vamos a poner de acuerdo y de hecho, pues miremos el mundo que estamos viviendo hoy. Estamos envueltos en problemas no solo políticos, sino profundamente religiosos. Es decir, el problema del Medio Oriente es ni más ni menos esa temática. Entonces, hombre, yo busco sitios, amigos, temas y conversaciones que me aporten, que me ayuden, que me alegren, que me llenen de conocimiento, que me llenen de inquietud para seguir estudiando, leyendo. Mantengo una libreta con los libros pendientes con N. En mi mesa de noche mantengo más de 10 libros, muchos de ellos en lectura a la vez. Ahora justamente estamos terminando uno que en el club de lectura que nos ha enloquecido pues del tema tan fascinante. Y entonces ya uno empieza a decir, hombre, quiero investigar más sobre los reyes católicos y qué pasó en la península en temas políticos, cómo llegaron los moros, cómo influenciaron tanto. En fin, entonces, detrás de una idea va otra y la necesidad de estudiar, de leer. La semana pasada llegué de clase de historia y le dije a Sarita, mi novia, y le dije, tesoro, ¿qué locura de profesor tenemos? ¿Qué pasa? Y le dije, pues que en las 3 horas de clase de hoy citó 10 libros, habló de los 10 libros con profundidad y con nombres de los personajes y de los temas tratados. Y uno, por Dios, se siente felizmente retado a llegar a alcanzarlo nunca, pero admirarlo y a tratar de comprarse siquiera uno o prestarlo en la biblioteca y leer e ilustrarse. Entonces, hombre, ese tipo de actividad yo creo que llenan el alma, te llenan de tiempo, te entretienen, te hacen sentir feliz y útil, ¿cierto? Y no estar sentado en una silla con la cabeza puesta entre la mano y bregando a espantar la siesta que se viene encima. Me parece que es un tema de actitud y de desafío, de querer hacer cosas chéveres, interesantes, amenas, entretenidas. Pachos, por tiempo, si fuéramos a hacer una síntesis, ya como vamos a coger el lápiz, la hojita o en el celular, vamos a tomar nota. ¿Qué debo hacer? Recogiendo todo lo que se ha hablado en esta hora. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es ese derrotero? ¿Y cuáles son los pasos para que le empecemos a armar y la gente toda esta que ha estado escuchando con tanta atención esa vida, esa experiencia maravillosa? Y hay una cosa que debo decir, es coherente. No conozco demasiado a Pacho, pero él habla, como dicen por ahí, él no solo dice, sino que también practica, no solo predica, sino que practica. Es coherente con este estilo de vida. Entonces, como esos tips para que la gente o para que todos nosotros anotemos qué podemos hacer, como si fuéramos a hacer un checklist, cómo empezamos. Y obviamente si alguien quiere preguntarle también a Pacho alguna cosa, está abierta la posibilidad. Pero dejemos ese listadito para esa construcción. ¿Qué nos dirías, Pacho, por favor? Martica, yo diría, digamos, 2 líneas gruesas. La primera, preocúpense de estar bien. Yo me convencí de que yo tenía que estar bien y que tenía que hacer todo lo que estuviera a mi alcance y que la primera tarea en mi vida era bregar y luchar porque Pacho estuviera bien. Y en la medida que Pacho estuviera bien, primera línea, Pacho va a darse a los demás porque es mi decisión de vida. Yo quiero ayudarle a la gente y por donde paso trato de ayudar. Y ayudar no es estirar un billete de 10.000 pesos, ayudar es dar un consejo. Y a diario tengo alumnos, familias en procesos de separación, familias en proceso de separación de bienes, con 85 enredos, propietarios enredados con ayudar, opinar objetivamente, con cariño, influir en una persona que no ha definido su futuro y que quiere profesionalmente pedir una opinión, un consejo.
o ver una actuación. Entonces, el segundo resumen o target, diría yo, entréguese y haga por los demás lo máximo que pueda, que eso se te devuelve a ti con un rendimiento del 1000 por 1. Es decir, nada de, por donde yo paso, encuentro gente conocida, porque he conocido miles y miles de personas, exalumnos, y lo único que encuentro son las puertas abiertas. Y me convenzo y digo, valió la pena y vale la pena ayudarle a la gente y entregarse y hacer cosas bonitas nacidas del corazón, porque lo que uno recibe, el rendimiento es absolutamente asombroso. Mi hija algún día me dijo, papá, no voy a ir a volver a mercar contigo. Es imposible, es imposible. Es que todo el mundo te conoce y todo el mundo te quiere saludar. Todo el mundo No, te saluda. pues yo qué hago si la vida me llena de amigos y de gente conocida con la que he compartido y no puedo ignorar ni decir no la saludo, no le doy un abrazo. O sea, de esas líneas gruesas, la primera soy yo porque tengo que estar bien para poder dar. Pero hay una cosa muy especial que dijiste, Pacho, y es ese retorno. Cuando yo me preocupo por los otros para que ellos estén bien, me llega ese retorno cargado de posibilidades, de cosas que no caben ni en el corazón. O sea, primero yo tender la mano, como es Santa Juana del Estonac decía, o dice, porque eso es lo que llevamos en estos programas y todo el que tiene algún contacto con el colegio o la Compañía María, es tender la mano, y esa mano te aprieta tan fuerte que termina siendo apoyado y revitalizado. No sé si de pronto quieras decir alguna otra cosa, o si alguien quiera, insisto en hacerte una pregunta para dar de pronto cierre a este encuentro. Simplemente como cierre y abrimos el espacio si alguien desea hablar algo, preguntar algo. No tengo sino agradecimientos para con la vida, para con la gente que me rodea, para con el Dios en quien creo profundamente y a toda la familia cercana y mi mundo de amigos. Son mi tesoro, y los aprecio infinitamente y hago lo posible por estar bien y por compartir con ellos y hago lo habido y por haber, por mover esos grupos propositivamente, porque sé que en la medida en que los impulse y hagamos actividades, yo soy el más beneficiado. Muchos me dicen, pero ¿por qué le gastas tanto tiempo a organizar estos paseos? Porque es que soy el que más disfruto, por Dios. Es que me estoy llenando del cariño de los amigos, así que pues no tengo sino agradecimientos con la vida. De todas maneras, Pacho, pienso que todos los que estuvimos esta tarde escuchándote, lamento profundamente haber tenido este impasse y haber quedado sin el audio, pero yo ya había tenido el privilegio de escucharte. Espero que todos se hayan tocado con alguna de tantas de las experiencias compartidas. Yo soy una de las personas que lo expresé, lo manifesté y te dije, Pacho, esto me encantó, esto me tocó. Yo creo que hoy nos podemos llevar alguna cosa y pensar que la vida sí tiene muchas oportunidades, siempre se vuelve a empezar. Yo quiero contar algo pequeño que le escuché al padre José Jaime ya para el cierre, y decía, en algún momento me invitaron a la cárcel para que les dictara una conferencia. Y el padre José Jaime decía, ¿y de qué les voy a hablar, por Dios? Están detenidos, hay personas que llevan muchísimo tiempo allá. ¿Y qué les digo? Se acostó, empezó a decir, Dios mío, ilumíname para yo llegar con algo que realmente toque los corazones. Y empezó diciendo lo siguiente, todos somos buenos y en algún momento lo fuimos conscientemente, pero si ustedes se devuelven en el tiempo, se van a dar cuenta que tuvieron una época en que eran muy buenos, pero por cualquier cosa de la vida el camino se perdió y están acá. O sea que lo que yo les puedo decir en este momento es que Dios y la vida siempre nos permite volver a empezar desde el momento aquel que nos sentíamos buenos. Y nos dice, empiece a borrar que esta es su segunda oportunidad.
Y ahora Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, está escribiendo sobre una segunda vida, aquella que ya sobre los errores o sobre aquello que no se pudo hacer plenamente, lo podamos volver a construir. Desde el corazón, muchísimas gracias a ti, Pacho, a la asociación por este espacio, y créanme que la vida sí vale la pena vivirla y tiene muchos matices. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la generosidad. Por aquí veo unas manitos levantadas antes de que cerremos. Vamos a dar espacio a estas dos manos levantadas, primero Ángela y después Viviana. Por cuestiones de tiempo no podemos abrir más espacio, está revisando en el chat, no tenemos preguntas. Pero antes de dar la palabra a Ángela y a Viviana, recuerden que en el chat está el formulario de asistencia. El formulario que otorga Confama por esta conferencia solo lo mandamos a las personas que hayan diligenciado la asistencia, entonces por favor, para que lo realicen. Y yo estoy de acuerdo con el mensaje final de Martica: la vida es hoy y todos los días, mientras estemos vivos, tenemos una nueva oportunidad para vivir. Ángela y después Viviana, adelante. Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos a todos, la verdad, a don Francisco, a usted, doña Marcela, a la profe Marta, un abrazo gigante, qué gusto saludarla. Estoy acá con mi bella madre, entonces yo lo que quiero, más que una pregunta, es dar las gracias por estos espacios tan bonitos, porque me inspira mucho esa frase que puso, pues, cómo se empezó la invitación. Y yo le digo a mi madre que nunca es tarde para uno iniciar una actividad, hacer tantas cosas, porque uno no se puede, la edad es solo una cuestión de números. Y a la profe Marta me queda de ella cosas tan bonitas que ella decía: hasta los 100 años, mientras uno viva, mientras haya vida y esperanza. Entonces, lo que quiero dar es gracias infinitas por estos espacios tan bonitos. Dios me los bendiga. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela, muy amable. Viviana, adelante. Viviana, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Hola, Martica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, a don Francisco lo quiero felicitar porque es uno de los primeros pioneros que conozco de la longevidad, que ya viene en proceso. Lo felicito. Usted es un gran pionero de esto. Y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo afrontas el edadismo? Que se ve tanto en tantas situaciones, que ya no puedes hacer esto, o ya están muy viejitos. ¿Cómo afrontas tú, como truquitos para nosotros aprender a manejar eso, ya que nosotras somos cuidadoras y entre a nosotros nos gustaría ser como ese aporte y ese impulso para que esa longevidad se consiga aquí en Colombia y estemos a la par de muchas ciudades y logremos el propósito más grande, que no solo es cuidar, sino que sea un acompañamiento y un impulso para que las personas tengan ese envejecimiento saludable. Me gustó mucho, te admiro mucho y felicitaciones por ese proceso. Y Martica, gracias por traerlo. Gracias, Viviana, y gracias, Ángela. Una sugerencia que te quiero hacer, Viviana, es: preocúpate por estar bien. Come bien, haces deporte, mantente leyendo, mantente investigando, mantente compartiendo con los demás. Eso te va a garantizar. Bueno, busca a tu médico y mantente con un buen cuidado de salud. Si tú estás físicamente bien, nadie te va a poner limitaciones. Las limitaciones se las pone uno mismo en la medida en que va perdiendo facultades por el no uso, por no practicar deportes, por no caminar, por no cuidarse bien, por no comer adecuadamente. Pero uno es artífice de lo que es, literalmente. Bueno, señor, muchas gracias, por todos sus comentarios y aportes que nos hizo en esta tarde. Gracias por escucharme con tanto cariño, a usted y a todos los asistentes. Una feliz noche. Aprecio mucho estar con ustedes y tengo un sentimiento de gratitud infinito con el Colegio de la Enseñanza. Mi señora se educó en el colegio, mis hijas se educaron en el colegio. Fui muchos años, todos los años, miembro de la Junta de la Asociación de Padres de Familia.
hicimos muchas cosas lindas por el colegio y los llevo en el alma por siempre. Muchas gracias. Pacho, gracias. Te quiero mucho y te quiero más por estar hoy aquí con nosotros compartiendo tu historia de vida tan bonita. Martica, gracias a ti también por moderarlo, por aceptar la invitación, a todos quienes se conectaron. Gracias, Pacho. Un abrazo grande. La Asociación de Exalumnas, les quiero decir que aquí estamos, que estén atentos porque estamos haciendo cada mes charla en torno al cuidado que los va a nutrir como seres humanos, a los cuidadores en su rol de cuidadores, pero a todos que somos cuidadores de alguien, empezando por nosotros mismos, nos nutre. Entonces, de verdad, Pacho y Martica, Dios les pague. A quienes se conectaron, espero que hayan disfrutado tanto como yo y nos seguimos entonces. Muchísimo. Un abrazo. Los quiero mucho, las quiero mucho. Una feliz Muchas noche gracias, para todas. disfruté muchísimo. Gracias. Chao, Luzma. Gracias. Buenas noches. Marcela, gracias. Chao, chao. Gracias, Luzma. Chao.